Sopla, Señor, sobre mí tu vida. Sopla, Cristo, sopla. Está aquí y es nuestra fortaleza. Digámosle todo bien fuerte. Bendito sea Dios. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea María, su santísima madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus ángeles. Y cuando estamos en crisis, el Señor, en esta crisis en la cual estamos, el Señor Jesús nos dice: mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Tu esperado este momento. Escúchalo, el Señor te lo quiere decir, escúchalo. Cuánto esperado que vinieras así. Señor, en esta noche nos habla. Capítulo 21, versículo 8, que en aquel tiempo hubo muchas personas que estaban enfermas porque las serpientes los mordían, y había personas gravemente enfermas. Y nos dice el libro de los Números en el capítulo 21, versículo 8, dice: el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla en un asta alta, y acontecerá que cuando todo lo que sea mordido y quien la mire vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y todo aquel que fue mordido y que miró esta serpiente vivió. Nos dice el evangelista San Juan, dice: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Estamos aquí delante de ese Señor Jesús. No necesitamos mirar una serpiente. Aquí está el Señor Jesús. Él ha dado la vida por nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos amas tanto. Diste la vida por nosotros en la cruz. Y en esta noche te pedimos, Señor, que nos cubras con tu sangre. Te pedimos, Señor, que nada nos pueda pasar, que ninguna amenaza, nada pueda contra nosotros. Señor, estamos de rodillas ante ti porque creemos en ti. No necesitamos mirar una serpiente de bronce, sino que necesitamos estar de rodillas ante ti. Y ante la declaración de una pandemia, estamos de rodillas porque creemos en ti. No tenemos miedo. Al contrario, tú, Señor, sacarás adelante el mundo entero, porque creemos en ti, porque estamos de rodillas ante ti. Por eso en esta noche te suplico que nos bendigas, que bendigas a todas las personas que están aquí, que las protejas de todo mal, que protejas a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros familiares, a todos nuestros hermanos y vecinos, a nuestros connacionales, a todos los extranjeros. Bendícelos, Señor, con la salud. Derrama tu bendición. Por eso en esta noche te decimos
Sopla, Señor, sopla, sopla, sopla salud, sopla vida en medio de nosotros. Bendice, Señor, a todas las personas que a partir de este momento han doblado rodilla y han querido estar en tu presencia, Señor. Bendícelos y santifícalos. Derrama tu bendición abundante, porque tú, Jesús, eres en verdad nuestro Dios, nuestro Señor. Bendice, Señor, y santifica a todos nuestros hermanos. Bendice, Señor, a quienes sufren, a quienes están en las clínicas, en los hospitales, a los que están llenos de miedo, a los que todavía no han reconocido que tú eres, Señor, la piedra angular que han desechado los arquitectos. Bendice, Señor, bendice y santifica a todos nuestros hermanos. Sánalos, Señor, libéralos, protégelos. Bendice, Señor, y santifica. Bendice, Señor, y danos, Señor, la fortaleza para no caer en el miedo, en la angustia. Bendice, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Gracias, Señor, por estar entre nosotros. Señor, que volvamos nuestra mirada a ti y que solamente tengamos palabras de adoración y de alabanza a ti, Jesús. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, y te seguimos alabando, Señor, te seguimos adorando en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Bendito eres, Señor. A ti la gloria, bendito eres, Jesús. Gracias, Señor, porque estás en medio de nosotros. Digamos bien fuerte: Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque tú estás en medio de nosotros. Sabemos, Señor, que si tú estás con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Bendice, Señor, a toda la humanidad, al mundo entero. Danos la salud, Señor, y haz que podamos volver nuestra mirada a ti, Señor, que eres el Dios del universo, el Mesías. Señor, que todo lo que estamos viviendo nos lleve a volver a ti, Señor, a amarte, a celebrar la Santa Eucaristía, a estar de rodillas ante ti, a proclamar tu Evangelio, ese Evangelio de salvación, de salud y de paz. Queremos, Señor, adorarte, bendecirte. Te sigo adorando, Señor, te sigo alabando, te sigo adorando, mi Jesús. Quiero estar de rodillas ante ti. Así los medios de comunicación, así las redes sociales, así las leyes humanas nos impidan estar a tus pies. Te seguimos adorando, Señor, porque reconocemos que solo tú, Señor, solo tú nos podrás alejar de todo mal, y solo tú, Señor, nos podrás sanar. Y solo tú, Señor, nos devolverás la paz. Y nuevamente podremos vivir en la alegría. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Bendito eres, Señor. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Un aplauso.
bien grandioso, Rey de Reyes, al Señor de señores, a Él que está aquí en medio de nosotros, que es nuestro Dios y que es nuestro Señor. Los espero el domingo 8 de la mañana, ya saben, aquí en la parroquia San José adoramos al Señor Jesús, que echa fuera de nosotros todo miedo. 8 de la mañana los espero. Este domingo vamos a consagrar el día, la semana a San Roque. De pronto muchos de nosotros no conocemos a San Roque. San Roque sufrió la peste y en medio de la peste ayudó a sus hermanos. Por eso el próximo domingo vamos a confiar nuestra vida a San Roque. Por intercesión de San Roque vamos a estar a los pies del Señor Jesús. Por eso inviten a sus familiares, a sus hermanos, a todos sus amigos, para que no haya miedo,